Una historia que involucra la experimentación con niños a manos de un científico cruel que buscaba a costa de todo la inmortalidad, donde una empresa se encargó de encubrir todo hasta que las cosas salieron mal. Ambos juegos tienen muchos elementos en común. Sin embargo, es interesante ver cómo cada uno de ellos cuenta su propia historia bajo la misma premisa de terror y ciencia ficción. Por eso, en este video, haremos una comparación de ambas historias, los aciertos y desaciertos y cómo es que cada una funciona en sus propios contextos. Así que acompáñenme a ver si Poppy Playtime tiene una mejor historia que Five Nights at Freddy's. Antes de empezar de lleno con estas comparaciones, hagamos unas aclaraciones. Primero, no vamos a comparar la jugabilidad de los videojuegos, ya que cada uno tiene sus diferentes funciones dentro de lo que cada juego necesita. Tampoco vamos a comparar sus estéticas y cuál es más aterradora, porque cada una funciona dentro de lo que se necesita para hacer un juego de terror de mascota. Hablaremos de la forma en la que ambos juegos cuentan su historia, cómo se apoyan en sus propios juegos y herramientas que dan en ellos para contarla. También para esta comparación es importante aclarar el origen de ambos juegos. Mientras Poppy fue realizado por un equipo, FNAF en sus inicios fue desarrollado por una sola persona, lo que hace un contraste grande en los resultados, ya que la historia de Poppy está planeada, mientras que la historia de FNAF fue poco a poco siendo construida tanto por los fans como por el mismo Scott Cawthon, por lo que se entiende que haya muchos agujeros de guión y conveniencias. Esa misma razón fue la que me llevó a realizar esta comparación. El contraste más obvio es el hecho de la cantidad de juegos. Poppy es un juego que cuenta, por lo menos por el momento, con 2 spin-offs, mientras que la historia de FNAF es desarrollada a lo largo de más de 10 juegos, trascendiendo no solo en cantidad, sino también en tiempo, ya que cada uno de ellos se desarrolla en diferentes años, desde 1984 hasta 2030, abarcando una gran cantidad de tiempo que requiere de mucha explicación que se queda corta en los juegos, mientras que Poppy tiene un tiempo específico, 2005, y a lo largo de la travesía en la fábrica se nos dan pistas de lo que ocurre en el pasado, mediante cintas VHS, carteles y diálogos, lo que nos da las piezas suficientes para armar el rompecabezas y completar el resto con teorías en bases sólidas. Mientras que en FNAF, he estado aquí desde los inicios del fandom y he sido testigo de cómo un simple pequeño detalle canónico puede tirar abajo todo lo que creíamos armado del lore, por lo que está en constante cambio. Sin embargo, el problema actual de FNAF es esta eterna disputa entre si sus sagas de libros son canónicas para la historia de los juegos. Un gran contraste contra Poppy, mientras que en este último todos los datos se nos dan dentro del juego. FNAF depende de cosas extras como los libros para completar información, lo que a la larga hace la historia confusa porque algunos usan libros de referencia mientras que otros los usan como ley de todo lo que ocurrió. Esto ocasiona una gran variedad inmensa de teorías que podrían ser o no canónicas. Tan solo basta ver la enorme cantidad de videos contando la cronología y cómo cada uno tiene ligeras variantes entre uno y otro. Un claro ejemplo de esto es el revuelo que causó el último libro de los Tales from the Pizzaplets, explicando a FNAF 4, un juego que sale en 2015, y 9 años después viene con una respuesta, no en el mismo juego, sino en un libro que no todo el fandom está interesado en adquirir. Sé que la historia se fue haciendo sobre la marcha, y la popularidad de FNAF se debe mucho a esa facilidad que le daba a los fans hacer teorías para armar la historia, explicaciones que eran divertidas, pero narrativamente hablando eso no funciona. Es como si leyeras un libro y los diálogos estuviesen cortados o puestos en todas metáforas para que tú les des interpretación en vez de contar directamente la historia, lo que podría ser interesante si se ejecuta de buena forma. Sin embargo,
Y aunque sí, las teorías son parte de lo que hace la comunidad, no es obligatorio dejar información suelta. Por ejemplo, en el minijuego que sale en FNAF 6, en Midnight Motorist, donde a la fecha seguimos sin confirmación de quién es este sujeto, qué hacía en la pizzería, si realmente es Rory el que fue secuestrado o si ese sujeto naranja es William Afton, y el propósito de mostrar eso. Lo puedes agarrar para explicar muchas cosas, sí, pero eso no va a confirmar su veracidad dentro de la historia, a diferencia de Poppy, quien a mi parecer ejecuta esto de mejor manera. No deja mucho la especulación de ciertos aspectos, como los nombres de las personas implicadas, lo que fue la hora de la alegría, el objetivo de esta misma, y al mismo tiempo deja la puerta abierta para que la audiencia se pregunte y teorice. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiere el prototipo? ¿Quién fue Poppy antes de ser la muñeca que conocemos? Entre otras cosas. Muestra lo que necesita y deja interpretación otras, sin depender de entornos externos para explicarse. Si bien Poppy Playtime hace esto de mejor forma, también es interesante cómo ambas franquicias exploran el tema de la experimentación y la inmortalidad. De parte de FNAF sabemos que William es quien está interesado en esto. Manejan conceptos como el remanente, la agonía, las posesiones mediante las emociones, y en los subtextos te dan a entender que William torturaba a los niños para conseguirlo, sin mostrarse nada demasiado gráfico más que en momentos especiales donde se debe impactar al espectador, como la mordida al Crying Child o la muerte de Elizabeth. A diferencia de Poppy Playtime, donde claramente te dicen que esa experimentación fue dolorosa y horrible para cada uno de los huérfanos, inclusive para los trabajadores que terminaron siendo juguetes. En FNAF la transferencia o posesión es más espiritual, mediante almas. En Poppy es meramente física, hasta donde tengo entendido, ya que cada uno de los juguetes sangran, cuentan con músculos y órganos y se deja claro. No deja espacio a la especulación. En ambos, los infantes afectados buscaron venganza, y aparentemente ambos lograron sus objetivos, ya que en FNAF, al menos en la nueva generación de juegos, por fin se pueden descansar en paz. Mientras que en Poppy, al concretar su venganza con la hora de la alegría, se nos deja entendido que eso no fue suficiente, ya que no resolvió nada y solo quedaron a merced del prototipo en la fábrica abandonada. Otro punto también es cómo los protagonistas de ambos juegos son personas implicadas, personajes que tienen culpa. En FNAF, Mike fue el culpable de la muerte de su hermano, posteriormente siguiendo por la franquicia hasta su muerte en FNAF 6. Actualmente, en una nueva discusión se deja en duda las acciones de Mike, ya que nuevamente en un libro se nos demuestra que su actitud de héroe, como lo había retratado el fandom, no es tan real como se pensaba, siendo una mera marioneta y estando donde no debía estar. Por otro lado, Player en Poppy tiene de igual manera relación directa con la empresa, además de implicación, demostrado no solo con los diálogos en referencia a nuestro trabajo en los experimentos, sino también por el audio oculto en el último capítulo, donde Player faltó al Día de la Alegría y 10 años después regresa. Por lo que esto mismo ha generado muchas dudas con respecto a quiénes somos dentro de esta macabra historia. La historia de Poppy, a mi manera de ver, es aún más aterradora que la historia de FNAF. Sí, ambas tratan lo mismo. En ambas las víctimas son niños, quienes a manos de personas horribles terminaron sufriendo por años. La diferencia es que en FNAF no puedes verlo de esa forma. Por eso el descontento de la película al ver a los animatrónicos actuando como niños. Esta actitud se explica de mejor forma en la trilogía de los libros de Charlie, ya que ellos quedaron atrapados en el tiempo, creyendo ser amigos de William, en su propio mundo. Pero en los juegos no vemos eso, solo somos nosotros evitando animatrónicos. Entendible por la modalidad del juego, pero aún así en los nuevos juegos a manos de Steelwood seguimos sin verlo. Hay 9 niños desaparecidos, pero no nos interesa porque no se nos muestra nada de ello. Solo vemos cómo Gregory y Cassie cumplen sus misiones en el Pizzaplex. En Poppy vemos las consecuencias de esos actos, con restos de juguetes que a cada rato se nos recuerdan eran niños huérfanos.
y que siendo incluso juguetes siguen sufriendo las consecuencias de esos experimentos. Inclusive la canción de Sleepwell, considerada canon, vemos las perspectivas de ellos, engañados por un falso dios que les prometió una liberación que no llegó. ¿Con esto digo que la historia de Poppy es mejor que la de FNAF? No, al menos no del todo. Como ya dije anteriormente, ambas tienen orígenes diferentes y contextos diferentes. Para Scott, FNAF 1 fue un todo o nada. La popularidad que obtuvo fue lo que desencadenó lo que conocemos ahora del juego. Una franquicia a la que yo le tengo mucha estima, pero no por eso vamos a ocultar sus defectos. Es una historia complicada, como ya mencioné. Y compararla con Poppy para decir que es un mejor que otra sería injusto. El propósito de esto es analizar el contraste que tiene un juego con otro. Como una historia bien planeada puede explorar muchos temas sin miedo, a pesar de que no tenga una comunidad tan gigante, mientras que el otro fue al revés, la comunidad hizo al juego, aportó y se fue construyendo en base a ello. Cada uno es su propia cosa, y aunque honestamente me gusta la historia de FNAF, no por nada tengo 3 videos hablando del tema, es de reconocer que Poppy se ha ganado un lugar especial en el género de terror de mascota, y que ha construido algo único a su manera, que espero siga mejorando conforme los capítulos restantes salgan, ya que este último fue muy interesante y pues principal inspiración para hablar del tema. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. El fanart de Catnap es algo que disfruté mucho hacer, ya que necesitaba dibujar algo de terror antes de morir de diabetes con tanto ship que Hazbin Hotel dejó. Pueden verlo en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Déjenme en los comentarios qué les pareció el tema, ¿están de acuerdo o no? La verdad tenía ganas de hablar de esto porque ambas historias tienen factores en común y de ahí surgió el video. En fin, tomen agua, cuídense del sol. Yo soy Feri y los veo en el próximo video. Bye.